Evangelio de Juan, capítulo 4, y les doy el título de esta predicación, se llama Cansado del Camino. Y creo que hasta esas palabras casi identifican la porción de la cual vamos a leer sin haberla leído todavía. Y estamos hablando de el caminar de nuestro Señor Jesucristo, que hasta hay un canto, cansado del camino. Y con la gracia de Dios vamos a exponer esta predicación. Dice la palabra del Señor, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos, había oído decir: Jesús hace y bautiza más que los discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hablemos con el Señor. Señor, damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos, Señor, como iglesia, Señor, aunque tu iglesia somos nosotros, Señor, pero tú has proveído, Señor, un lugar, Señor, estas cuatro paredes, Señor, este lugar, este atrio, Señor, donde venimos a estudiar, Señor, venimos a que nos hables al corazón, Señor. Habla, Señor, que tus siervos oyen, Señor. Habla a cada familia aquí representada, Señor. Habla a cada corazón presente, Señor. Que tu palabra, Señor, simbre, Señor. Que nos haga temblar, Señor. Que nos haga reverenciarte, Señor, como tú te lo mereces, mi Dios. Yo te pido de tu gracia, Señor, para que mis hermanos y mis hermanas, Señor, la reciban, Señor, con humildad, mi Dios. Y yo te pido, Señor, sobre todo, Señor, que me des de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra, mi Dios. Que lo que vamos a exponer, Señor, no es por voluntad de hombre, Señor, sino que es tu palabra, Señor. Necesito de ti, mi Dios, para que me ayudes, Señor, a guiar, a pastorear, Señor, a apacentar tus corderos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Cuando estuve estudiando sobre esto, les anticipo que nada más estamos tomando el principio de esta porción del Evangelio de Juan, donde dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Dios se había manifestado en carne en la persona de Jesús, lo cual la Escritura nos enseña en Timoteo: grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Ahora dice, lo cual lo limitaba a un cuerpo humano sin poder sin perder corporalmente su deidad. Filipenses 2, del 6 al 7 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí vemos de que Jesús, por eso nosotros mencionamos Jesucristo. Jesús, hablando de la humanidad, por eso decimos Jesús, hijo de María. Si decimos hijo de Dios, entonces sería blasfemo, porque entonces sería un Dios creado. Pero tomamos de Jesús la humanidad, tomó de la humanidad de María, nace Jesús, pero también dice que lo que en el vientre de María había, el del Espíritu Santo era. Entonces está tomando la deidad del Padre, del Espíritu Santo, y nace Jesús. En este caso, Cristo. Por eso es Jesús el Cristo. Jesús hablando de 100% humano y Cristo 100% Dios. ¿Me explico? Muy bien. Como son porciones que ya he enseñado, sé que ustedes ya lo entienden. Esta condición de 100% hombre, en esta condición de 100% hombre se cansaba, y nos muestra su humanidad, su cansancio, su dolor,
nos muestra también su sentir. Es, por ejemplo, cuando nos enseña en Juan capítulo 13, donde dice que fue a visitar a las hermanas de Lázaro, el que ya había muerto. Y dice que estando ahí, dice que llegando con ellas lloró. Y está mostrando sus emociones, sus sentimientos. Y la gente decía, mirad cuánto le amaba. También veíamos en otro momento, cuando estaba en Getsemaní, cómo sudaba como gotas de sangre, hablando de su humanidad. También vemos cómo se enojó cuando había comerciantes en el templo. Y él decía, no han entendido, casa de oración será llamada mi casa. No eran para hacer mercado, para andar vendiendo CDs, andar vendiendo cosas en la iglesia. No, es casa de oración, decía el Señor, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. En esta humanidad de Jesús nos muestra su cansancio, su dolor, su sentir. Nadie puede decirle a Jesús, es que tú no sabes lo que siento, Jesús. Tú no me comprendes, tú no sabes mi dolor. Pero la Escritura dice, en Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Cuando dice experimentado, es que nadie había sufrido como él. ¿Por qué? Porque él era inocente. Nuestros sufrimientos hay veces que son sin causa, pero hay un propósito para que nosotros entendamos, corrijamos o algo, un propósito que tiene Dios y permite esa situación. Pero hay algunas otras ocasiones en las cuales nuestro dolor, nuestro sufrimiento es por causa de nosotros mismos, son consecuencias de malas decisiones. Sin embargo, Él también nos dice a sus discípulos, a sus creyentes, a sus seguidores, a sus hijos. Eso es lo hermoso, la palabra de Dios que trae promesas para sus hijos. Dice, Él dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, Jesús muestra su humanidad porque se cansó y necesitó que descansara. Pero como Cristo, Él dice, venid a mí, todos los que estén trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Eso es algo que se debe de creer por fe. Ahora, Él dice, venid a mí. Cuando dice venir a mí, es venir a su palabra. Porque la palabra de Dios se encarnó en Jesús. Ahora también nos enseña, dice, no vayas a este libro, a este otro libro, ni siquiera una iglesia, vea la palabra. Dios, en este caso, vemos cómo Dios, en la dispensación de la gracia, cuando Jesús dijo, consumado es, en ese momento nace la iglesia. Pero recuerde que la iglesia somos nosotros. Este es un lugar donde Dios permitió, donde nosotros estudiemos, aprendamos y alabemos al Señor, lo glorifiquemos. Sin embargo, el hecho de que usted salga por esa puerta quiere decir que usted se abandona o se despoja del compromiso que tiene delante de Dios, de obedecer la palabra de Dios. Amén. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Entonces, donde quiera que andemos, o no tiene que esperarse hasta el domingo para obedecer la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. Entonces, Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por eso tomé esta porción nada más para entender de que nosotros nos cansamos como humanos. Jesús se cansó. Y Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros. Y el yugo es de dos. Tal vez tú dices, no, yo solo puedo. Ándele pues, usted solo. Mira cómo está tu matrimonio. Mira cómo está tu situación financiera. Mira cómo está tu vida. Cómo está tu familia. Ándele pues, llévesela solo. Pero cuando venimos al Señor es el yugo, son dos. El Señor y yo. Entonces Él me enseña cómo ser mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos. A eso venimos.
Eso sabes, es una porción individual. Entonces dice, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿De quién vamos a aprender? De Él. Y dice, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? No es solamente un descanso físico, porque tal vez usted trabajó toda la semana y está cansado. Muchos no vinieron porque estaban cansados. Ahora, ese cansancio se le va a ir a lo mejor, ahí acostadote, ahí sentado viendo la televisión, pero no habrá descanso para su alma. ¿Por qué? Porque los problemas siguen. Ahora, no quiere decir que si viene a la iglesia se le van los problemas, no, Dios le va a dar sabiduría para que pueda lidiar con esos problemas. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, miren lo que es esto, dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque en el alma está la emoción, los sentimientos, la voluntad, y Él quiere que vengamos y descarguemos sobre Él nuestras emociones, nuestra voluntad, porque venimos voluntariamente, no a la fuerza, pero nuestras emociones y nuestros sentimientos, pues es que vengo cargado como una esposa abatida, vengo frustrado como un padre incomprensible, que no me comprenden mis hijos, mi esposa, la sociedad, vengo cansado del trabajo por estar aguantando un patrón antagónico, prepotente. Bueno, aquí hallarás el descanso para vuestra alma. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos, hermanos, todos nos cansamos en algún momento. Nos cansamos tal vez como padres. Y a lo mejor usted dice, no, yo amo mucho a mis hijos. Es cansado, reconozca que es cansado. Es cansado cuando le está diciendo ahí a su hija, mire hija, hágale así, obedezca, atienda su cama. Al joven diciéndole, mira, haz esto, obedece. Y no, porque sale nuestra naturaleza que heredamos, que es la rebeldía. A nadie se le enseña a ser rebelde, eso ya viene dentro de nosotros. La necedad, la obstinación, eso ya viene dentro de nosotros. Las miserias de todo ser humano las vamos acarreando nosotros. Entonces, tal vez alguien está cansado como esposa, ahí con el esposo cambia, deja esos malos hábitos, ahí obedece, trabaja, haz algo. Tal vez los hijos están frustrados con los padres, que no cambian, son tacaños, dirían otros, agarrados, no son todo para ellos, ¿no? Tal vez habrá empleados que están cansados con sus patrones. Todo esfuerzo físico trae desgaste. Está fácil, hermano. Todo esfuerzo físico, mire, la ciencia nos lo enseña. Una bicicleta, la va gastando, es un esfuerzo. La misma bicicleta, fierro con fierro, se va desgastando. Nuestra vida se va desgastando por las tribulaciones, las situaciones que estamos viviendo. No nos estamos haciendo más fuertes, más jóvenes, no. Los mismos jóvenes están creciendo, pero ¿para qué? Todos nacimos para morir. Entonces, entienda eso. O sea, tal vez está creciendo como joven, está siendo fuerte. Sin embargo, esa fortaleza se va a ir. Por eso, prepárate, joven, con el entendimiento. De nada serviría tu fuerza física cuando aquí no hay nada, ni aquí tampoco. Y la vida del cristiano, repito el comentario, todos nos cansamos en algún momento. Todo esfuerzo físico trae desgaste, todo esfuerzo. Como madres, como esposas, como esposos, como padres, como hijos. Produce un desgaste, se va desgastando. Hay cosas, me decía el hermano, que el pedal se va desgastando porque tiene unos sulitos el pedal que usa en el teclado. ¿Por qué? Porque se está usando. ¿Me explico? Sentido común. Y la vida del cristiano no es de excepción. Tantas tribulaciones, tantas aflicciones, porque la Escritura nos asegura, hermanos, que es por medio de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios. Jesús no le dijo, sígueme y agárrate tu almadita y tu cobijita y sígueme. No, dice, tome su cruz y sígame. Esto implica un esfuerzo, un desgaste.
como cristianos. Y usted tiene que aprender a reconocerlo. No diga, no, yo estoy bien fuerte. No, te cansas. ¿Te cansas, pastor? Sí, me canso. Me canso a veces estar parado cuando bajo. Ay, me bajo y no estoy ni viejo. Digo, ay, ¿cómo será de aquí otras 20 ovejas más? No sé cómo me vaya a ir. Pero es un desgaste. Sin embargo, les he dado testimonio cómo he aprendido a descansar en el Señor y sigo aprendiendo. Recuerde que como cristianos tenemos un enemigo en común que se llama Satanás, que su único propósito hacia nuestras vidas es de destruirnos y sin piedad, junto con sus principados. Fíjense, no nada más es Satanás, sino que viene con sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. ¿No? Es la pandilla del gato volador. ¿Te acuerdas de la pandilla de un gato? Bueno, este es el gato volador porque desaparece. La estrategia de Satanás es de engañar. Ahora, todo se reproduce según su género. Si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que manifestar? A Dios, a Cristo, a Jesús. ¿Qué es lo que dice? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De Él aprendemos. Pero si usted está engañando, mintiendo, ¿a quién cree que se va a parecer más? Al padre de mentiras. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. No hay otro en medio. ¿Sí? Amén. Okay. Diga, sí, ese soy yo. Dice que habla de Satanás, sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. No ignoremos esa guerra y preparémonos para presentar defensa, como dice Pedro. Estar preparados, ceñidos vuestros lomos, preparados para presentar defensa, batalla a todo aquel que os demande razón de ser. ¿Por qué eres cristiano? Porque Cristo me amó. Antes de que yo le amara, Él me amó. Usted no vino a la iglesia o no viene a ser cristiano porque le tenga miedo al diablo. Si usted vino a la iglesia porque le tiene miedo al diablo, usted no ha nacido de nuevo. Porque Dios no se va a llevar a alguien para salvarlo del infierno. No, lo está salvando porque es un pecador. Y porque Dios mostró su amor, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Si usted dice, no, es que ya me libré del infierno, no has entendido nada todavía. Es que Dios te salvó porque eres pecador, no porque eres la más bonita, la más inteligente, el más sabio, el más rico. No, te salvó porque llevamos cargando en nosotros mismos las miserias del ser humano, el pecado original. Por eso nuestros hijos pecan, por eso nuestros hijos son desobedientes, porque nosotros también éramos desobedientes y seguimos desobedeciendo al Padre, porque somos humanos y fallamos y vamos camino a esa perfección del varón perfecto llamado Cristo. Y como cristianos, cuando estamos cansados del camino, venimos a la palabra. ¿Dónde encuentra usted descanso? Si usted dice, voy a ir con el pastor, no, yo necesito ir para descansar. No, yo no puedo, humanamente no puedo hacer nada. Si me dice, ayúdeme a hacer una cerca, yo le ayudo. Claro que sí, físicamente podemos hacer. Pero para su alma, ¿cómo lo puede hacer? Solamente con la palabra de Dios. Si usted viene a mí, yo le debo decir, mire, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. ¿Se imagina que yo le diga, no, pues mire, Buda dijo esto, o Freud dijo esto, o Capulina dijo esto? A mí que me interesa aquí, digo, no me interesa qué es lo que dice la palabra de Dios, porque es el único lugar donde puedo encontrar refugio, descanso. Y por eso Dios no dejó ni el libro de los testigos de Jehová, los mormones, el catecismo, el Corán. No, dejó la palabra de Dios, la Biblia, la cual es la única que transforma las vidas. ¿Por qué estamos aquí? Aún así la gente nos veía cómo andábamos, cómo tomábamos, robábamos, mentíamos, de lo más vil y despreciable de este mundo, y ahora estamos aquí y no nos creen. Ayer daba testimonio como parte de cómo era mi vida, y aún así la gente no lo cree. Ahora, lo malo es cuando se enfocan en la persona y no en el que salvó a la persona. Por eso nuestra tarea es presentar al que nos salvó.
dar testimonio de aquel que nos salvó de las tinieblas a su luz admirable, que nos transformó, que nacimos de nuevo. ¿Ve la diferencia? En la palabra nos trae descanso y fortaleza para seguir al frente de batalla. Todos estamos llevando batallas. Hay una luz, ya dije quiénes son los enemigos, pero recuerde que tenemos 3 enemigos. Ahorita lo vamos a ver. Y aunque, pero el aún prepararnos para la batalla implica un desgaste físico. Es como en el ejército. Todos los que se aplican o se enlistan para el ejército. Mire, el ejército viene de ejercitar. Viene ¿por qué? Porque los adiestran, los ejercitan. ¿Para qué? Para presentar batalla. ¿Se imaginan? Pues no me quiero apuntar, ok, se apunta y está pues sí, vaya a la guerra. No, los entrenan para presentar batalla en todas las inclemencias del tiempo, por ejemplo, que estén expuestos al desierto, al frío, a la nieve, debajo, en el agua, de tantas maneras que los capacitan, pero todo eso implica un desgaste. No sé si a lo mejor tiene un familiar o alguien, eso implica de que lo levantan en la mañana, tienen que ir a correr, tienen que hacer ejercicios. ¿Cómo cree que salen? Cansados. Por eso la palabra nos enseña de que tenemos que estar preparados. ¿Se imagina cómo puede expulsar los demonios que se metan a su hijo o a su hija? Pues en el nombre de Jesús, el que predica el pastor Armando, no, usted tiene autoridad, pero ¿cómo presentaría esa si no tiene las armas, si no tiene la palabra de Dios? Escrito está. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. ¿Cómo lo va a hacer? Con entendimiento. Sí, pastor. Pero estamos viendo de que todo esto implica un desgaste físico y eso produce un cansancio. Y aunque tengamos la teoría la teoría o todas las estrategias para ganar una batalla, de nada serviría saber cómo ganaron la guerra en el Golfo Pérsico. ¿De qué serviría las estrategias si no estoy ejercitado? ¿De qué serviría saber cómo desarmar un rifle si nunca he practicado el tiro? De nada serviría. De nada serviría que digas, yo sé dónde está Génesis y Apocalipsis. ¿De qué te serviría si no vivimos la palabra de Dios, si no practicamos la palabra de Dios? Y aunque tengamos la teoría de las estrategias para ganar la batalla, si estamos cansados, vamos a perder la batalla contra el enemigo. ¿De qué nos serviría venir aquí todos los días, o cada 8 días, venir aquí, ya te bañaste, te perfumaste, te pusiste tu moño, ya te venís, y tu mascarita ahora sí, y la mascarita, ya estamos aquí? ¿Y de qué serviría si estoy cansado? ¿No he aprendido a descansar en el Señor? Es que mi familia, es que mi esposo, es que eso. Venir a mí, dice el Señor, no al pastor, no a la iglesia, a su palabra, donde hallaremos descanso para nuestra alma. Entonces, esto implica tener fe, confiar. El diablo, recuerde que tenemos 3 enemigos. Uno, pues todos sabemos, el diablo. El otro enemigo es el mundo. Dice Pablo, no te moldéis al mundo. Maldito es aquel que confía en el mundo. También nos enseña en la palabra de Dios que uno de nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Cuando decimos, no, yo puedo, no, yo te gana. Cuando la soberbia, la altivez, el egoísmo, el orgullo, yo mero. Yo sí doy, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí doy. No has entendido nada todavía. Por eso nos habla de los 3 enemigos. General, hemos descubierto el enemigo. Sí, somos nosotros mismos. Nos estamos acabando entre nosotros. Santo.
Por eso, si quieres ganar tus batallas, tienes que aprender a descansar. Tranquilo. Habrá momentos para correr, habrá momentos para todo. Hay tiempos de nacer, hay tiempo para morir. Tiempo de crecer, de plantar, de arrancar lo plantado. Tiempo para todo. Y Dios nos dice, trabaja 6 días y uno descansa. No, pero es que la renta, es que esto, que lo... Confía. Eso se llama fe, confía en el Señor. 6 días, ¿qué no entendiste 6? 1, 2, saquen las manzanas. 6 días trabajaremos y uno descansaremos. ¿Y a dónde venimos? A su palabra, al estudio de la palabra, y encontramos descanso. Pues que ahí siguen los biles, ahí siguen las cuentas. Tú descansa, relájate. Relax, dijo Cantinflas. Relax. Ahora, ese relax no quiere decir que voy a estar en una hamaca. No, voy a hacer lo que tengo que hacer y Dios va a hacer lo que... Denle la oportunidad, fíjense. Pablo dice, os ruego. Yo también les digo, os ruego, hermanos, denle la oportunidad a Dios de ser su Dios. Confíen en Él, en todas sus tribulaciones. Los hijos, la familia, el matrimonio, las finanzas, la salud, confíen en Él. Si el doctor te dice, ponte mascarilla, es someternos a la autoridad de Cristo. Ya escuchen las enseñanzas que tal vez les faltan. ¿Hasta dónde vamos a someternos a las autoridades? Hasta que no violen el mandamiento de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a descansar, y Jesús descansó. Dice que cansado del camino, y quiere que sus discípulos aprendan a descansar y que no estén afanados peleando una guerra que Él ya ganó. Solamente los cristianos somos los que estamos peleando una batalla que ya ganó Jesús. Ahí estamos peleando. ¿Y luego lo que hizo Jesús? Confiemos en Él. Él simplemente, todo este libro dice, cree. A eso lo reduce, creer, confianza. Él ya ganó, solo tenemos que creerle y aprender a descansar en Él. Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 31, ahí espérenme, bueno, de hecho, esa escritura que tomé era nada más de comienzo. En Marcos, el contexto nos dice, en el mismo capítulo 6, que envía a sus discípulos, vayan de 2 en 2, expulsen demonios, impongan las manos y a muchos sanarán. Y después, aquí está hablando ya donde dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, aquí en el versículo 30 y 31. Dice, y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué hicieron? No, pues yo me metí a Samaria, yo fui a Judea, yo fui a Jerusalén, yo fui para acá y para allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? No, pues en el nombre de Jesús, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Ah, muy bien, muchachito, muy bien. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué enseñaron? Porque les dio autoridad, pero enseñen. ¿En el nombre de quién hacen estas cosas? En el nombre de Jesús. Y era lo que es nuestra encomienda todavía. Él les dijo, venid. Ya después de que le rindieron cuentas, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque el contexto que nos va a hablar dice, y la gente se venía, porque querían estar con Jesús, y el contexto habla de que también Él bautizaba, la gente venía a buscar a Jesús, y obviamente tenía que, los asistentes de Jesús, los discípulos, pues allí estaban apoyándole. ¿Por qué buscas al Señor? No, pues en el nombre de Jesús, y oraban por ellos, y sanaban, la autoridad que ya tenían y que habían manifestado. Pero Jesús le dice, venid, vengan, vosotros, aparte. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a sus discípulos, a sus creyentes, aparte. Que allá, que la suegra, que allá, que otra vez la suegra, que para allá y que para acá. Entonces, no, descansa, que el patrón, que Trump, que las manifestaciones, descansa. Detente,
descansa. Dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. A Elías le dijo cuando salió huyendo de aquella mujer que lo había amenazado de muerte, y dice que se sentó debajo de un enebro y se quedó dormido. Vino un ángel del Señor, le alimentó, le dio de comer, se volvió a quedar dormido. Vuelve otra vez el ángel, le da de comer y dice, levántate y come, aliméntate, descansa, porque el largo camino te resta. Yo no sé cuánto me queda de vida. Tal vez quisiera escuchar, largo camino te resta. Y a veces le digo, no, Señor, ya no mandes a nadie. No, Señor, ya en estas vacaciones ya llévame. La iglesia debe de anhelar estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Pero Pablo dice, por amor a ustedes, también me gozo en estar con ustedes. Eso debe de ser entre nosotros. No le debe tener miedo a la muerte. Aquí dice, y hallar y desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y soy la que lava, y soy la que plancha, y soy la que es. No, descansa. Hay mujeres que a medianoche están lavando. Hello, descansa. Es que para mañana no hace nada, para mañana va a estar igual de sucio. Descansa. Se los traduzco, ¿cómo les digo? Descansen. Hay otros que trabajo, descansa. Es que tengo que terminar la cerca, tengo que hacer esto. Descansa. Mira, si no descansas, miren, ¿se acuerdan de la predicación donde el pueblo de Israel no descansaba la tierra? No, otro año a trabajar y otro año, otra cosecha. No descansas. Te me vas de aquí y voy a dejar descansar la tierra. Y esta tierra en esta pandemia estuvo descansando de la humanidad. ¿Por qué no la descansamos? Fábricas aquí, tumbando árboles acá, construyendo aquí, destruyendo allá. No descansas. Déjate encierro. ¿Sí? Más claro, ¿cómo se los digo? Descansar, hermanos. Que viene la pandemia y ¿qué? ¿No estás seguro en Cristo? Si no estás seguro, afírmate. Eso es creer, hermanos. Tampoco quiero decir que seamos negligentes. Si nos dicen póngase mascarilla, pues pongamos la mascarilla. Que ya si aquí fuera se la quiere quitar, bueno, ya depende de cada quien. ¿Sí? Okay. La Biblia me enseña un principio de 6 días trabajarás y 1 descansarás. Habrá momentos en los cuales necesitaremos que nos releven para que descansemos y recobremos fuerzas. Bueno, ¿hay algún problema con que el pastor agarre vacaciones? No, pues, ¿quién me va a decir aquí que no? Pastor, es que usted debe trabajar todos los días. Trabajo todos los días. Aunque no me paguen, estoy hablando secularmente, aunque tengo que trabajar, si no mi esposa no me da de comer. ¿Qué hiciste ahora? No, pues tengo que hacer mi trabajo. No estoy diciendo eso que... Aunque hay casos, hay matrimonios que... ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto? No, descansen en el Señor, confíen. Si no hay trabajo, ¿qué? ¿No le va a dar de comer? ¿O no va a cumplir con su obligación como esposa? ¿O al revés? Si no me haces de comer, entonces no, hermanos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Habrá momentos en los cuales necesitaremos que nos releven. Bueno, habrá momentos en los cuales el pastor también necesita descansar y necesito que me releven, que cubran mi lugar. Porque el hecho que no venga el pastor, ¿qué? Entonces, ¿qué? Hoy no diezmo, hoy no ofrendo, hoy no voy porque el pastor no va a estar. ¿Qué? ¿Yo lo salvé o qué? Porque ha habido casos. ¿Cuán importantes son los relevos, hermanos? Las ayudas en momentos de cansancio. Y cuán difícil es cuando no encontramos esos relevos. O esos relevos se vuelven una carga. Santo. Miren, estoy comenzando con la introducción del mensaje.
cuando se vuelven una carga para uno mismo. Cuando la esposa se vuelve una carga para el esposo, o el esposo se vuelve una carga para la esposa. Quiero que lo aplique en todas las áreas, hermanos. Descansar, primeramente. Cuando no hay esa ayuda, o los que le deberían de ayudar, por ejemplo, la ayuda para el esposo, ¿quién es? La ayuda idónea, la esposa, ¿cierto? Y el esposo es el proveedor, ¿cierto? Cuando los hijos son los que deben de ayudar al padre, ¿cierto? Pero ¿qué cuando el hijo no obedece y se vuelve una carga para el padre? O al revés, cuando el hijo depende del padre y es el hijo el que está sosteniendo al padre. O cuán difícil es, por ejemplo, cuando los que deberían de ayudar, por ejemplo, en una compañía, se abre una compañía, vamos a hacer mascarillas, ok, se contrata a la gente, pero después se rebelan y esos empleados se vuelven una carga para el patrón, porque hicieron una organización, se hicieron esto, hicieron su equipo, hicieron aquí y allá, y deshicieron la compañía. Y terminaron demandando al dueño de la compañía y se quedaron con la compañía, hicieron su sindicato y ya, un desorden. O que cuando el ciudadano, el gobierno que debe de estar sustentado por el ciudadano, por sentido común, no se vuelve una carga para el gobierno y se vuelven algunos ciudadanos parásitos viviendo de lo de los demás. Que aquí está esta ayuda y vas para allá, y que aquí está otra ayuda y vas para allá, y no haces nada para tu comunidad, no haces nada para tu gobierno, para tu país, y te vuelves una carga para ellos. Bueno, cuán difícil es de que los que deberían de ayudar, o un presidente que esté liderando con ecuanimidad, con integridad, no lo hace. Cuando un padre debería de ser el guía espiritual, el sacerdote de su casa, y no lo está haciendo. Como cristianos tenemos el arma más poderosa que existe, la palabra de Dios. Con ella se terminan las guerras y se ganan las guerras. Escrito está también. Mire que Satanás vino a hacerle guerra a Jesús y él combatió con la palabra de Dios. Escrito está. Es el arma que tenemos. Mire, recuerde que la armadura del cristiano, la armadura que Dios ha proveído para nosotros los cristianos, es el casco, el pectoral, el escudo, el calzado. Pero dice que tenemos una espada. Usted no va a matar con el casco, no, es con el arma. Por eso es una arma. Una espada. Y la palabra de Dios es una espada que divide el espíritu y el alma y penetra como el mantequilla, papá. Entra y divide el alma, mi entendimiento, y me hace razonar en el espíritu y lo transmite al alma, a mi entendimiento. Estoy mal, estoy fallando. Entonces vemos que la palabra de Dios es el arma más poderosa que existe. Con esta se han terminado guerras. Antes de que empiece, se combate con la palabra de Dios y se pueden ganar las guerras. ¿Cuántos matrimonios estaban en discusión porque no estaba la palabra de Dios? Y viene la palabra de Dios, pone el matrimonio en orden y ahora cada quien tiene su espadita. Pero no para pelearse entre ellos, sino para defenderse uno contra los enemigos de fuera. ¿Sí? Primero tenemos que tener conocimiento para usar esta arma. Como dije, ahorita mencionaba de la milicia o el ejército. Cuando se enlistan, los ejercitan, les enseñan, mire, esto es así, esto aquí se detiene, aquí, o el fusil, miren, el fusil es así, se desarma, usted lo arma así, para que esté adiestrado. ¿Se imagina que ya se convirtió hoy y lo mando yo ahorita allá a la Catedral de Santa Cayentín? ¿Qué va a hacer? Pues no sé, ¿por qué me mandaron? No, usted tiene que estar preparado. Y no estoy hablando de una iglesia, no, estoy hablando que esté preparado con el conocimiento. ¿Cómo va a lidiar con sus batallas en su casa, en su matrimonio, con sus hijos?
con las tentaciones, con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a usarla, porque de nada serviría. Bueno, yo sé cómo está aquí, cómo está acá, yo sé cómo está el arma, pero si no la usas, la espada, o si no practicas el tiro, si vas a ir a la guerra, ¿cómo te vas a defender? ¿Qué? ¿Lo vas a agarrar a batazos o cómo? No, para eso es un arma. Aprender a usarla y el momento para usarla. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a decir de que una persona que tiene, no está adiestrado no fue a la escuela para empezar, no fue a la escuela, él bajó de la sierra, sin menospreciar a nadie, simplemente pues no había escuela donde había, bajó la sierra, llegó ahí a un poblado y pues se solicitan policías. Pues yo quiero ser policía. Órale, y le da una macana, una pistola, ¿y qué va a hacer? A todo el que saliendo, órale. ¿Por qué? Porque soy policía. No, tienes que aprender a usarla. Aprender a usar la palabra de Dios con los que tienes que usarla. Porque no es para atacar, sino para fortalecer también. Para ir con los caídos, con los enfermos, con todos aquellos que necesiten de la palabra de Dios. La exhortación tal vez. Como pastor tengo que aprender a identificar a mi enemigo. Recuerden, ya dije quiénes son nuestros enemigos: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, obviamente guiados por Satanás. Tenemos que identificar a nuestro enemigo y no es su suegra, se lo repito, suegra. No, hermanos. No, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y tenemos que entender que no solo son personas, sino lo que está detrás de las personas, las intenciones de las personas, e ir con el Señor al cuartel general para que me dé la estrategia para librar, para ganar mis batallas. Y Él me dice: detente, descansa, observa. Cuando dice observa, de mi parte es mi comentario, vamos al cuartel, me dice, le presento el problema, pues se está levantando allá un conflicto, allá hay una guerra. Ok, siéntate, descansa, observa. Cuando dijo el Señor Jesús: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos está dando el ejemplo, ¿cierto? La estrategia. Porque Jesús no nos manda a hacer algo si es que Él no lo haya hecho. A perdonar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ser humildes, era humilde. Manso, pues dice que no abrió su boca delante de sus agresores, sus trasquiladores. Como oveja fue llevado al matadero. Entonces habla de aprender de Él. Y luego dice: levántate y ve a pelear tus batallas. Después de que descansaste, observaste, y ya te dio la estrategia, cómo luchar a esa batalla. Porque no todas las batallas son iguales. Recuerda de que el pueblo de Israel tuvo muchos enemigos y no a todos les dijo lo mismo. A los de Jericó les dijo: rodea 7 veces. Un día, otro día, mañana otra vez. A Gedeón le dijo: o ponte a orar, ponte a alabar a Dios. Y se pusieron a alabar y ganaron la batalla. A otros sí les dijo: levántate y esfuérzate y sé valiente. Ve la multiforma de Dios para que nosotros libremos las batallas, porque no todas son iguales, no todos es el mismo enemigo. Por eso nos da las estrategias. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Él es Jehová de los ejércitos, nuestro comandante en jefe. Él manda y nosotros obedecemos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Vamos a una escritura, a Éxodo capítulo 17. Y con esto termino mi introducción. En Éxodo capítulo 17 nos va a hablar de una porción
donde después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó por el desierto. El pueblo de Israel tenía y tiene muchos enemigos, y tenía que aprender primeramente a identificarlos, a sus enemigos, y uno de ellos era Amalek. Aquí tengo el encabezado de los amalecitas son vencidos, que está hablando de Amalek. Miren lo que dice en el versículo 8, capítulo 17, Éxodo 17, versículo 8. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Hasta ahí tenemos que aprender a identificar a nuestros enemigos, y uno de ellos, del pueblo de Israel, uno de sus enemigos era Amalek. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Dios mismo peleó contra Egipto y Faraón fueron camino al desierto, y se les opuso Amalek en el camino a la tierra prometida. Los amalecitas eran descendientes de Amalek. De hecho, Amalek era nieto de Esaú. Fíjese de dónde viene todo esto. Recuerden de que Esaú quedó resentido porque su hermano Jacob, más adelante Israel, pues le robó la primogenitura, aunque él fue el que la despreció. Vemos cómo él quedó resentido y amargado, aunque hubo un momento en que hubo paz, pero ya no se volvieron a juntar, no se volvieron a reunir estos dos hermanos que tuvieron conflicto. Y obviamente, como nos enseñan las escrituras, todo se reproduce según su género. Una madre resentida va a contaminar a sus hijos de resentimiento, porque es lo que sale de su boca. La boca habla de la abundancia del corazón. Si en la mujer o en el hombre hay paz, hay amor, misericordia, compasión, es lo que va a transmitir a sus hijos. Pero si hay amargura, imagínense, es que mis abuelos, es que tu tío me robó la herencia. ¿Y cómo va a crecer esos hijos? Resentidos y amargados con sus tíos. ¿Sí? 2 más 2 son 4. Entonces, el pueblo de Amalek, los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú. Eran una tribu nómada feroz que robaban y mataban por placer. Eran malos, requete malos, dirían por ahí. Y ellos mataban por placer y siempre se oponían contra Israel por resentimiento. ¿Por qué? Porque obviamente Esaú había quedado resentido, se lo transmitió al hijo, el hijo se lo transmitió a su nieto, y su nieto es donde se forma esta tribu de los amalecitas. Ellos crecieron con resentimiento contra Israel, crecieron con amargura y por envidia. Si vemos las escrituras, vemos cómo Dios manda al rey Saúl a acabar con Amalek. ¿Se acuerdan? Bueno, es porque ahí desde allá estaba el conflicto. Eran familiares, eran descendientes de Abraham los dos. Y los dos eran descendientes, estoy hablando ya de Saúl y de Jacob, para entender cómo vino este conflicto. Los dos eran descendientes de Abraham y de Isaac, eran de la misma casa, pero hubo división. Para entenderlo, eran de la misma iglesia. Ay, pastor, ¿para dónde vas? Miren lo que dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí le dice a Josué, es la primera vez que aparece Josué en escena, y vemos de que le dice: escógenos varones. Vemos cómo debe de haber una elección para ir a pelear la guerra, ¿cierto? ¿Sí? La invitación ha sido: vénganse, vamos a orar.
En la oración es donde ganamos las batallas, hermanos. Usted no lo cree, pero pues bueno, así es como se ganan las batallas. Comienza en la oración. En la oración Dios nos da la estrategia para lidiar nuestras batallas. Ahora, dice que la vara de Dios en mi mano, dice, Moisés le dijo, y la vara de Dios en mi mano. La vara es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está mi vara por ahí? Me va a servir de ejemplo. La vara de Moisés. Nada que ver. No sé cómo se agrade, por eso no sé cómo se agrade. Pero él tenía la vara, y la vara representaba, es una teofanía, hablando de Cristo. Cuando él iba a cruzar el Mar Rojo, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Por qué me hablas a mí? Tienes a Cristo. Y Cristo está hablando de la palabra de Dios. Y la palabra fue encarnada. Él es el verbo de Dios. En el principio el verbo era con Dios porque en el principio era el verbo era con Dios porque el verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios. La palabra. Y aquí está hablando. ¿Qué tienes en tu mano? La palabra. ¿Y qué le dice? Le dice Moisés a Josué, le dice, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Qué implica esto? Obedecer. ¿Qué tengo que hacer para...? Mira, si tú eres de las que, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todos? La palabra de Dios nos hermosea, hermanos, hermanas. ¿Sabía eso? Porque el rostro refleja quién está en nosotros. Un pastor así, hermanos, ámense. No, es que pues, no. Ya mira, hasta le robé una sonrisa. No, porque el reflejo, mire, Dios es luz. ¿Sí? Nosotros somos la luz de la tierra. ¿Pero por qué? ¿Es nuestra luz propia? No, es el reflejo de Dios en nosotros. ¿La luna tiene luz propia? No. Pero mire, en la soberanía de Dios, en la ciencia de Dios, Dios puso esos elementos en la luna que hace reflejar la luz. Si hubiera sido, no sé, algo, tiene esas piedras que cuando aparece el sol refleja la luz. Nosotros somos la luna. Dios sigue siendo el sol de justicia que ha nacido sobre nosotros y nosotros reflejamos esa luz. Ahora, por eso nosotros, cuando le dice, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer simplemente. E hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Qué hizo? Solo obedece. Joven, ¿quieres ganar tus batallas? Obedece a tus papás. Obedece a tus papás. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa cancioncita de...? Solo obedece. Esposo, ¿qué tienes que hacer para que tus hijos se sometan? Obedece al Señor. Mujer, ¿qué tienes que hacer para que tus hijos, tus hijas se sometan? Obedece a tu marido. Sométete. Ese es el orden. Pero que el marido que me dio, usted lo escogió, mija. No se queje. Ahora, en Cristo, pues esperemos que la persona se convierta y que los dos caminen delante del Señor. Ahora, dice, por ejemplo, como padres, como madres, como hermanos, como pastor, ¿quieres ganar tus batallas, pastor? Obedece. Es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para que la congregación madure? Obedece, pastor. Pues sí. Versículo 10, mire lo que dice. Dice, e hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Alzaba. ¿Qué dijimos que la vara? La palabra. ¿Sí? Conéctese con la enseñanza.
Es una teofanía, es Cristo. Habla de alzar. Habla de enaltecer a Cristo. Enaltecer su palabra. No tanto la vara en sí, sino lo que representa. Moisés alzaba la vara y prevalecía Israel, el pueblo de Dios. Predica la palabra, pastor. ¿Es para mí, pastor? Sí, eso es para mí. Era Jehová de los ejércitos que peleaba su batalla. Él hizo lo que sabe hacer muy bien: ganar sus batallas. Dios no ha perdido ni una. Dios ya tenía inmolado a Cristo Jesús antes de la formación del mundo, y en ese sacrificio venció a Satanás. Imagínense, ya ganó, la tenemos ganada, hermanos. Y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Ahora, ¿qué hacía? Enaltecer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Pero cuando la bajaba, cuando descuidas la palabra de Dios, cuando no obedeces la palabra, de nada te serviría la vara si no obedeces, si no la usas, si no sabes cómo usar la vara. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Para qué es la vara? Para disciplinar, para exhortar. ¿Está hablando de mí? Sí, estoy hablando de ti. De ti, de ti. Cuando no hay unidad, cuando hay rebeldía, cuando hay pleitos, celos, contiendas, el enemigo prevalecerá. Y hay muchos ya vencidos por Amalek. ¿Qué decía quién era Amalek? Un hombre resentido, un hombre amargado, celoso. Estaban celosos uno contra otro. Y déjame decirte y te aclaro, no estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro. 2 más 2 son 4. Y tú que me estás escuchando, pastor, hermano en Cristo, te amo en el Señor, pero esto pasa en todas las iglesias. Cuando hay divisiones, cuando hay murmuraciones, sordo no estoy, ciego tampoco. Y a todos los miro, a todos los miro. Lo dice sí, lo digo por ti, por todos, hermanos. ¿Qué está pasando? Usted tiene todo el derecho de venir y pararse delante de mí y dígame, no me ha predicado la palabra, pastor. Dígame si no le he hablado del perdón, de la tolerancia. Tiene todo el derecho de salirse de aquí si no le ha abierto la palabra de Dios para decir, ten tolerancia con tu hermano. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Se qué? Se cansaban. Moisés era un humano, un hombre, y se cansaba. ¿Usted cree que como pastor no me canso? Claro que me canso. Le estoy abriendo mi corazón, me canso. Y no es una queja contra Dios. Hablo de ese cansancio de ver, de oír a la iglesia del Señor, a la iglesia, a mi congregación, a todos, murmurar, uno por un lado, otros por otro. ¿Quién se siente más? ¿Quién es menos? ¿Quién gana más? ¿Quién a esto? ¿Quién a aquello? ¿Qué está pasando? Dígame si yo le he dado el ejemplo y no me pongo de superpastor. Dígamelo.
Tiene todo el derecho. Y doy gracias por los visitantes. No se asusten. No, porque esto está en todas las iglesias, y no solamente apliquen la enseñanza en su casa. Porque si hay división en su casa, una casa dividida no permanecerá. ¿Qué es mi trabajo? Llevarlos a la unidad, a la paz, a la armonía. Díganme, ¿no lo he hecho? Soy responsable y sigo siendo el responsable, pero no el culpable. Cada quien es responsable de lo que va cargando adentro. La amargura, el resentimiento. Es que me dijeron, es que madure, crezca. Aprended de él, que es manso y humilde de corazón. Los que deberían de apoyarme son los que me hacen la carga más pesada en el ministerio. Santo. Ahora están todos en el derecho de rebelarse, de quejarse, si no les estoy enseñando la palabra de Dios. Dígame, ¿no le he enseñado sobre la amargura? Que una raíz de amargura pueda crecer en nuestro corazón. Dice, mirad bien, no dejar que una raíz de amargura, algo que no se ve, tal vez usted no lo ve, pero los demás lo ven. Cómo hablas, cómo te diriges, cómo hablas de aquel, de aquella, en la iglesia. No les he hablado sobre la tolerancia hacia los demás, el amor, la compasión, la misericordia, la empatía hacia los demás cuando están sufriendo. Estoy agarrando parejo, todos. Yo le voy a rendir cuentas a Dios. A veces me sugiero, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Tengo que esperar en el Señor. Ni yo me mando solo. ¿Usted cree que es fácil predicar esto? No. Me la estoy jugando con ustedes. Apelo a su madurez, a su crecimiento. Yo expongo, usted decide. Pero tiene todo el derecho, déjeme decirlo, de salirse de aquí. Y aún así, es que por el hermano, por la hermana, crezcamos, maduremos. ¿No te das cuenta de que me están matando? El dolor de una madre cuando ve que sus hijos están peleando. El dolor de un padre cuando se rebelan, menosprecian. Dijo el Señor, si soy padre, ¿dónde está mi obediencia? Y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Al revés, perdón, ¿dónde está? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Honrar al Padre. Y si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Pobrecito mi pastor. No, fíjate que no. No te digo esto para que me tengas lástima o compasión. Yo he aprendido a descansar en el Señor. Y seguiré aprendiendo a través de usted. Miren, ustedes son una herramienta que Dios está usando para moldearme. ¿Que me voy a quejar con Dios? No. ¿Por qué me trajo a esta oveja, esta otra? ¿Por qué? Bueno, Él dijo, apacienta a mis corderos. Es lo que estoy haciendo. Te estoy enseñando, te estoy exhortando, te estoy animando a que te detengas, observa, descansa, fortalécete, recobra ánimos, levántate, sacúdete para prepararte para tus próximas batallas. Jesús viene por una iglesia unidas, una iglesia sin mancha, una iglesia pura.
que manifieste su amor, tolerancia, compasión, misericordia y su humildad y mansedumbre. Dice la Escritura, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y saben qué? Ganó la batalla. ¿Qué le pusieron? Una piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. ¿Dónde voy a descansar? En la roca que es Cristo. Tengo su palabra, tengo su autoridad. Usted preocúpese el día que yo no use mi autoridad con usted, que soy un pastor pasalón. Sí, usted hágalo. No, la estoy usando, apelo. Mire, algunos los quiero meter al cuartito, pero apelo, dice el Señor, no, yo lo trato con ellos. Yo voy a usar tu boca, tu corazón. ¿Y cree que es fácil? No, no es fácil. Usted decida. Esa piedra es Cristo, que nos sostiene nuestras cargas, porque separados de Él nada podemos hacer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por favor. Estuve leyendo una reflexión y habla, el título es Un pastor solitario. Y dice así: hace un tiempo asistí a un servicio fúnebre de un amigo muy querido de hace muchos años. Su nombre no importa. Yo le llamo el pastor solitario. A lo largo de su vida había servido al Señor con compasión e integridad. Su ministerio fue lleno de amor hacia su congregación y crecía junto a las necesidades de su congregación. Llegó a ser un gigante espiritual. Era un hombre tierno, con sentido de humor, su porte calmado, no dejaba sospecha de su gran personalidad, humildad y su profunda madurez que uno descubría en cada una de las ocasiones, de las oportunidades que uno estaba con él. Fue un padre y un esposo amoroso que dio todo lo que tenía a su Señor, a su familia y a su iglesia. Sin embargo, tuvo su porción de dolor que le hizo sufrir más que la enfermedad de la cual él murió. En una ocasión hubo tensiones y conflictos entre sus miembros de su congregación, y en vez de acercarse con él para atender la situación, mantuvieron distancia, observando lo que sucedía. La iglesia se dividía. Pero nuestro amigo se negó a dejar que su dolor le impidiera seguir sirviendo amorosamente en el Espíritu. La tormenta pasó, pero la mayoría de los que habían actuado injustamente contra el pastor, contra su amigo, no hicieron nada para buscar la reconciliación y el perdón entre ellos. Aunque él lo anhelaba, por la misma sanidad de ellos mismos y por la de él mismo también. Aunque el conflicto, él continuó sirviéndoles en amor. La experiencia le afectó muchísimo. Se guardó todo adentro y trató de no hacer caso. Sin embargo, su salud no era buena. En el lapso de 2 años, decayó dramáticamente. Trataron de operarlo
pero falleció en unas cuantas horas después. El neurocirujano que lo atendió confirmó las sospechas de su esposa. Sí, dijo él, el trauma y la tensión que había sufrido y su carga pudieron haber sido la causa de sus enfermedades. Al observar el rostro en el ataúd, vi que era un hombre que no era el hombre que conocí yo antes. Aunque solo tenía 60 años, representaba 80 años por las cargas que llevaba por su congregación. Pensé en su mágico espíritu, de su sonrisa contagiosa y en algunos de sus sufrimientos, y lloré. El templo, la iglesia estaba llena el día de su servicio fúnebre. Más tarde pregunté a su esposa que los hermanos que lo habían defraudado, que si habían asistido al funeral. Ella dijo, sí. Melancólicamente mandaron unas rosas. Lo habían hecho demasiado tarde. ¿Cuánto había esperado ese hombre esas rosas de una amistad renovada? De nada serviría ofrecer rosas muertas y no un sacrificio vivo y agradable a Dios. El mejor estímulo, las mejores palabras que tú le puedes ofrecer a tu pastor es obedecer la palabra de Dios, hacerle más ligera su carga, obedeciendo al Señor, no al pastor, sino al Señor. Yo necesito ayuda. Yo me canso. Yo no puedo hacer esto solo, hermanos. Yo necesito de su ayuda. No lo hago por mí. No trato de manejar ni manipular sus emociones. No. Yo un día estaré delante de mi Señor. Yo quiero estar delante de mi Señor y decirle, yo les prediqué tu palabra, Señor. Yo les prediqué tu palabra. Alcé la vara, Señor. ¿Dónde está ese Aarón? ¿Dónde están los colaboradores de la iglesia? El Señor viene y viene pronto. Quien quiera apoyar al pastor, póngase de pie. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no en las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre la imagen que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinto solo como yo, que no se divida como suele haber.
cansarse más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure el amor. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente del que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanzas al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Te quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver que si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, sane la mente del que está confundido y hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Ay, quiero morar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, glorificado y exaltado, Señor, a través de nuestras vidas, de nuestro testimonio, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, Señor, que derrames de tus bendiciones, Señor. Ábrenos el entendimiento cada día más, Señor. Síguenos mostrando, Señor, de tu humildad y tu mansedumbre, Señor. De que somos un cuerpo en Cristo, Señor, y que estamos unidos, Señor. Que hagamos a un lado, Señor, las diferencias, Señor. Que por amor a ti, Señor, un día, Señor, estaremos delante de ti. Mi hermano y mi hermana estará ahí, Señor, por una eternidad, Señor. Enséñame, Señor, a estar con ella, con él. Ayúdame, Señor, a amarle, Señor, así como tú le amaste y te entregaste por él y por mí, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. No queremos, Señor, que nuestros hijos, Señor, se contaminen, Señor, se contagien de la amargura y el resentimiento, Señor. Perdónanos, Señor, como Padre, Señor. Si han escuchado, Señor, si ha salido, Señor, palabra negativa de nuestra boca, Señor, hablando de uno, de otro, del pastor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, mi Dios. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria, Señor. Oro por todas las iglesias, Señor, las iglesias de casa de oración, Señor, toda aquella iglesia, Señor, que predique tu palabra, Señor, de que no somos perfectos, Señor, pero vamos camino a la perfección, Señor, en tu palabra, Señor, siguiendo al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.